Bueno, pues vamos a comenzar, Arlet. Buenas tardes, bienvenida. Y como en otras clases, yo le pregunto primero, ¿qué es lo que recuerda de la clase pasada? ¿Qué vimos? Vimos de los en fin, vimos de los elementos con sus factores del clima. También vimos el viento y humedad, el efecto Coriolis, también del sólido, líquido y gas, circulación atmosférica, corrientes oceánicos. Muy bien, muchas gracias, Arlet. Sí, terminamos de ver la parte de los climas, así es. Y luego también nos pusimos a ver ¿cómo se llama? La coincidencia entre la distribución de los climas y los tipos de vegetación en México. Permítame un segundito, por favor. Buenas tardes, Asil, bienvenida. Permítanme un momentito. Sí, gracias. Ya, muchas gracias. Bien, entonces estábamos viendo la distribución de la vegetación en México, ¿no? Veíamos que los patrones del clima tienen patrones bastante similares a los del tipo de vegetación. Ya vimos el por qué generalmente. Vimos que pues está estrechamente relacionado el tipo de vegetación con el tipo de clima. Y pues bueno, también vimos qué es la vegetación. La vegetación pues es el conjunto de comunidades vegetales, ¿no? Es decir, el conjunto de especies que son vegetales, que están fijas a un solo lugar. Ya sean plantas, algunos hongos, algas, y algunos animales incluso, ¿no? Pero principalmente son plantas. Bien. Ok, entonces habíamos llegado a esta parte del bosque tropical perennifolio. En México, los principales tipos de vegetación, según Randowski, son el bosque tropical, perennifolio, subperennifolio y caducifolio, el bosque espinoso, el matorral xerófilo, el pastizal, el bosque de coníferas y quercus, el mesófilo de montaña y la vegetación acuática y subacuática, ¿no? Y recordemos que aquí para clasificarlo, pues bueno, nos fijamos en características predominantes en la vegetación. Primero, que predomina si es una hierba, bueno, primero si no hay nada, o luego si son hierbas,
arbustos o árboles. Y después vemos otras características importantes como el clima. Un segundito, por favor. Ya, gracias. Y otras características como el clima predominante, ¿no? O algunas partes morfológicas o incluso de especie, ¿no? De la vegetación principal. Ok, entonces veíamos, ¿no? Que tenemos el bosque tropical perennifolio. Entonces aquí vemos que hay árboles altos, de más de 25 metros, llegando incluso a los 60 metros, o sea, son árboles enormes, con abundante presencia de bejucos y plantas epífitas, lo que lo hace ser una vegetación muy densa, que haya muchísima vegetación, y la totalidad o mayoría de los árboles, es decir, más del 75%, son verdes todo el año. Entonces, por eso viene lo de perennifolio, porque mantienen su follaje prácticamente todo el año. La mayor parte de la vegetación mantiene el follaje casi todo el año, ¿no? El bosque, pues bueno, ya vemos que dice árboles, para empezar, entonces ya viene por la parte de bosque. Y para lo de tropical, pues bueno, nos vamos aquí al clima, ¿no? El que se desarrolla es el AM, ¿sí? ¿Se acuerdan cuál es el AM? El monzónico, ¿no? Es decir, que hay mucha agua, la mayor parte, aunque también puede ser AF, AW e incluso CW, ¿no? Es decir, puede ser de sabana ecuatorial, ¿no? O incluso podría ser subtropical, ¿no? Ok. Es decir, el AC, recordemos, es templado, y la W suele hablar de sabanas, ¿no? O de un invierno seco. Pero bueno, vemos que el régimen de lluvia es bastante abundante, ¿no? Luego tenemos que la temperatura media anual es mayor a 20, vemos que es bastante cálido, por lo tanto es tropical. Y pues bueno, su precipitación media anual es de 1500 a 3000 milímetros, y de 0 a 3 meses secos, es decir, es tan húmedo que se relaciona tanto con el clima como con que su vegetación sea tan grande y que mantenga sus hojas tanto tiempo. Ok, lo mismo para su altitud, pues bueno, nos habla de que se encuentra de 0 a 1000 metros sobre el nivel del mar, alturas no tan altas, ¿no? Y donde pues suele ser más cálido, ¿no? Ok. Bien, la vez anterior se les dejó de tarea buscar dos conceptos, ¿no? Entonces, les pido a ambas que me digan o me escriban el concepto de bejuco. Adelante, Arlette. Bueno, el concepto de los bejucos son plantas leñosas que pueden alcanzar hasta 6 metros de largos y sus hojas son anchas, se parecen como los girasoles, pero sus flores son largas y amarillas y sus frutos son alargados. Ok. Gracias, Arlette. Sassy, plantas trepadoras, más bien. Sí, son las plantas trepadoras. Ahora, las epífitas, ¿cuáles son? Y bueno, sí, tiene, como dice su compañera Arlette, tienen tallos largos, delgados, flexibles, y pues son precisamente pues para enredarse, ¿no? En los árboles generalmente, ¿no? ¿Cuáles son las plantas epífitas?
epífitas, perdón. Las escucho y las leo, Arlet y Cecil. Adelante, Arlet. De las epífitas son plantas que crecen sobre otras plantas como árboles o también conocen plantas raras y los epífitos obtienen sus dientes del aire, agua y polvo y también los desechos que los rodean, pero no son parasitas, ya que no extraen dientes de la planta sobre la que crece. Muy bien, muchas gracias, Arlet. Y dice Cecil, son plantas que crecen sobre troncos u otras plantas. Así es. Entonces, básicamente, ambas plantas, tipos de planta, o bueno, tipo de vegetación, pues van a crecer como encima de otros árboles, ¿no? O utilizando otros árboles. La diferencia es que los bejucos muchas veces sí podrían llegar a ser parasitarias, pueden llegar a afectar a la planta en la que se están agarrando, mientras que las epífitas simplemente los usan como pues una base, como maceta casi casi, ¿no? Obviamente, bueno, como una base, ¿no? Porque como dice su compañera Led, los nutrientes los extraen de otros lugares, no le están extrayendo los nutrientes al árbol en sí. Pero bueno, ahora sabiendo esto, entonces nos damos cuenta que primero, en este tipo de vegetación está verde casi todo el año. Luego, vemos que pues hay plantas de diversos tamaños, los árboles son muy altos y luego en cada árbol, en cada superficie alta, van a empezar a vivir, va a haber muchas lianas, va a haber enredaderas, y luego aparte va a haber epífitas, que van a estar viviendo en varias partes de los árboles. Entonces eso es lo que hace que haya una vegetación tan densa, porque hay tanta humedad y tantos nutrientes que pues bueno, es posible que haya tanta cantidad de vida. Bien, ahora vamos con la parte de el bosque tropical subcaducifolio. Y vamos viendo las diferencias, ¿no? Vamos viendo las diferencias, ¿no? Para empezar, vemos que sí, los árboles son dominantes, pero aquí los árboles, en vez de medir de 25 a 60 metros, van a medir de 15 a 40 metros, ¿no? Entonces, vemos que ya los árboles no son tan altos, ¿no? Generalmente son de 20 a 30. Aún así son árboles bastante altos, ¿no? Y aquí, en lugar de que sea más del 75% tengan hojas verdes todo el año, aquí del 25 al 50% pierden sus hojas en la época de seca. Es decir, del 75 al 50% son verdes todo el año. Entonces, si nos damos cuenta, si hacemos una línea, aquí 100%, mejor, 100%, 0%, 50%,
Entonces tenemos aquí 50 y aquí tenemos 25 y 75, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, bueno, vamos a poner mantienen sus hojas, ¿no? Entonces, de aquí para acá se encuentran el bosque tropical perennifolio. De aquí para acá, entonces se va a encontrar el bosque tropical subcaducifolio. Y ahorita vemos al siguiente, ¿no? Entonces ya vemos algunas diferencias, ¿no? Comúnmente se desarrolla, y además aquí quienes tiran sus hojas no es por la época seca, sino es por el momento de la floración. Aquí sí es por la época seca. Comúnmente se desarrolla sobre suelos de piedra caliza, medianamente profundos, aquí son un poco más profundos, generalmente arcillosos, rojos o negros, son ricos en materia orgánica y el drenaje es rápido. La altitud en la que se encuentran es de 0 a 1300 metros sobre el nivel del mar. Entonces vemos que ya llega a ser un poco más alto. Si aquí va de 0 a 1000, aquí llega a estar 300 metros más. Tiene un rango de 300 metros más, ¿no? El clima aquí que se desarrolla es el AM, AW y CW. Es decir, se suele desarrollar el monzónico, el de sabana y el templado con lluvias menores, ¿no? El subtropical. Entonces, nos damos cuenta que aquí ya no entra el AF, ¿no? Aquí entraba el AF, que es el ecuatorial, en donde llueve muchísimo más, pero aquí ya no entra el AF, es más seco. La temperatura medianal sí sigue siendo mayor a 20 grados Celsius, sigue siendo bastante cálida, pero la precipitación media anual ya no es de 1500 a 3000, ahora es de 1000 a 1600. Es decir, básicamente lo que más puede llover es lo que menos puede llover. Lo que más puede llover en el bosque tropical es lo que menos puede llover en el bosque perennifolio. Entonces, lo que más suele llover en el subcaducifolio, es lo que menos llueve en el perennifolio, para que veamos la diferencia, ¿no? De cantidad de agua que puede haber, ¿no? Aquí es mucho menos. Comúnmente mayor de 1200, y tiene de 3 a 6 meses secos, es decir, nuevamente, la mayor cantidad de meses secos que tienen en el perennifolio es la menor cantidad de meses secos que tienen en el subcaducifolio. Este se viene distribuyendo en manchones discontinuos desde el centro de Sinaloa hasta Chiapas, y forma también una franja angosta que abarca parte de Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Y también se presenta en Veracruz y Tamaulipas. Y vemos aquí, si vemos acá, es siempre verde, muy verde. Y aquí ya vemos un cambio de coloración. El bosque subcaducifolio y caducifolio son muy característicos en cuanto a estos cambios de color. En lluvias se ven verdes, 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 verdes. Y en secas se ven ya rojizos, naranjas y cafés, porque pierden sus hojas.
Luego tenemos el bosque tropical caducifolio. Aquí tenemos árboles, siguen siendo árboles predominantes. Bueno, perdón. Aquí en el tropical vemos que sigue siendo la temperatura de más de 20 y subcaducifolio vemos que ya sus hojas son se pierden en más parte del año, se pierde mayor porcentaje. Y tiene que ver con la cantidad de agua que cae, que es mucho menor. Ahora vamos a ver el caducifolio. Nuevamente bosque porque está dominado por árboles. Lo que más hay son árboles. Tropical, aquí también la temperatura media anual va de 22 a 24 grados. Es todavía un poco más alta, llega a ser más alta. Y es caducifolio. ¿Por qué? Porque entre el 25 y el 50% de los árboles pierden hoja en la época seca. Entonces, lo mismo que aquí. ¿No? Entre el 25 y 50% pierden sus hojas. Que es el caducifolio. Pero aquí hay algo importante. Este lugar sí es más seco. La precipitación media anual va de 600 a 1200 milímetros, mientras que aquí iba de 1000 a 1600. Y además, aquí tiene ya no de hasta 6 meses secos, tiene hasta 8 meses secos, de 5 a 8 meses secos. Es decir, casi lo mismo, ¿no? Lo menos de meses secos que tiene aquí es lo más de meses secos que tienen aquí en el subcaducifolio. Es mucho más seco. Entonces, ¿por qué nos dice aquí que los árboles pierden, es la misma cantidad de árboles que pierden hojas que en el subcaducifolio? Si es más seco. ¿Y por qué entonces el otro es caducifolio? Bueno, porque ya no todas las plantas son árboles con hojas completamente. Ahora aquí también va a haber cactáceas y rosetófilos. Cactus y plantas con hoja en forma de roseta, como lo vimos en nuestra clase de biodiversidad, que ya están más adaptadas a estas condiciones de poca agua, de calor, y ya no necesitan perder sus hojas tan comúnmente. Entonces, por eso. Y vamos rápido a buscar otra vez cactáceas. Las candelabriformes son estas que pues parecen candelabros, básicamente. Candelabro. Bueno, vamos a buscarlo acá. Un candelabro son estos, ¿no? Que tienen varias estructuras hacia afuera. Pues lo mismo con nuestras cactáceas, candelabriformes. Estos no son. Son estos que tienen varios bracitos, ¿no? Y también tenemos a los rosetófilos. Recordemos que son estos, ¿no? Estos que parecen un pompón espinoso. Ahí. Que todos convergen o vienen de una sola fuente y van hacia afuera, ¿no? Como espinas. Estos son los rosetófilos. Y entonces ellos están adaptados
a condiciones de mucho más resequedad. Bien, en México se localiza en la vertiente del Pacífico y cubre grandes extensiones casi continuas desde el sur de Sonora y suroeste de Chihuahua hasta Chiapas, así como la parte baja de Baja California Sur, la parte de Baja California Sur. Por la parte del Golfo existen 3 franjas aisladas, una en Tamaulipas, otra en San Luis Potosí, norte de Veracruz, y otra en el centro de Veracruz, y otra más en Yucatán y Campeche. Entonces la primera es en Tamaulipas, San Luis Potosí y norte de Veracruz, otra centro de Veracruz y otra en Yucatán y Campeche. ¿No? Y entonces, cuando viajamos, no sé, por ejemplo, si vamos a la ciudad de Oaxaca y nos vamos por la ruta de la Sierra Juárez, por Guelatao de Juárez, etcétera, por la ribera del río, vamos a darnos cuenta que hay muchas plantas así. Y si bien que se ven como grises, como secas, ¿no? En la época de lluvias. En la época de secas. Y en la época de lluvias se vuelve a poner verde. Cuando no hay agua, se pone gris y café. ¿Vamos bien hasta aquí, Arlet? Ok, deme un momentito. Bien. Entonces, después tenemos el bosque espinoso. Bosque nuevamente va a estar constituido mayormente por árboles, pero ahora va a ser con otro tipo de vegetación que va a ser caracterizada por ser, pues, espinoso, ¿no? Está constituido por árboles que van de 4 a 8 metros de altura. Si nos damos cuenta, son mucho más cortos, ¿no? Porque aquí van, son hasta 15 metros, de 2 a 8, pero hay hasta 15 y aquí ya no crecen más de 8, ¿no? O a veces sí, pero no tanto. Y se diferencia de los otros porque, bueno, aquí va de 15 a 40 y aquí va de 25 a 60. O sea, vemos que hay una diferencia enorme entre la altura de los árboles. Nuevamente por la cantidad de agua y de nutrientes que hay. Bueno, se han adaptado a eso. No quiere decir que si agarramos un árbol de aquí o una especie y la pasamos a donde hay más agua y más nutrientes, vaya a crecer más, ¿no? No, se ahogaría, seguramente se podría, sino que más bien las especies están adecuadas ya a no tener que crecer tanto para guardar sus nutrientes y agua para la época seca y adaptarse a este lugar. No. Okay. Ok, entonces ya empezamos a ver que pues sigue siendo un bosque y van a ser de densidad variable, es decir, cuando hablamos de densidad es cantidad de organismos, cantidad de plantas que vamos a encontrar en un área, ¿no? Si es poco denso algo, vamos a encontrar poquitas plantas, ¿no? A ver, vamos a hacer 2 cuadros. No, así. Si es poco denso, vamos a encontrar pocas plantas. Si es más denso, vamos a encontrar más plantas. Y entre más plantas encontremos en un área, en la misma área, más denso va a ser. Bueno, entonces puede ser poco denso o más denso.
Esto va a variar. Y ellos pierden sus hojas durante la época de sequía. Ya no habla de que si poquitas, de que si muchas, la mayoría pierden sus hojas en la época de sequía. Entonces aquí ya entraría este bosque más o menos de aquí para allá, ¿no? El espinoso. El bosque espinoso. Y además aquí las plantas espinosas suelen existir. No sé si se ha encontrado con árboles que tienen como espinas en su tronco. ¿Los ha visto? O en sus ramas. Vamos a buscarlo aquí. Estos, por ejemplo, que tienen tronco con espinas. O estos que tienen estas espinas en sus ramas, etcétera. Son muy comunes los árboles espinosos. Recordemos que las espinas, pues bueno, son una forma en la que la hoja se modificó, ¿no? Bueno, para pues protegerse en este caso. Los recursos son tan limitados que no se pueden permitir el lujo de dejar parte de su tejido a expensas de otros, porque si pierden un poco es muy probable que pues la planta vaya a morir de sed o de hambre. Entonces no pueden permitirse perder nada, ¿no? Por lo tanto hay muchas que tienen espinas y muchas veces hay cactus en forma de candelabro. Si usted tal vez ha viajado a la Ciudad de México de día, se podría dar cuenta que en la zona de la Mixteca ahí se ve mucho este panorama. Vamos viajando y vemos muchos árboles espinosos y vemos muchos cactus en forma de candelabro. Bueno, pues esos son unos bosques espinosos, siempre y cuando tengan estos árboles. Bien, estos tienen suelos profundos. En los otros, aquí también son suelos ya profundos. Y aquí, medianamente profundos. Y aquí son someros, es decir, poco profundos. Entonces vemos cómo también van diferenciándose qué tan profundo o no es un suelo, dependiendo de el tipo de vegetación, por su clima, etcétera, ¿no? Más o menos ricos en material orgánico. Tienen también en suelos calcáreos existe, y aquí la altitud es de 0 a 2200, ¿no? Entonces hemos visto cómo aquí al principio la altitud en la que se encuentran es hasta los 1000 metros, ¿no? Y nos damos cuenta que en el bosque espinoso ya hasta se duplicó. Ya hasta se duplicó la altitud a la que pueden llegar. Entonces se encuentra en lugares más amplios, ¿no? O tienen más posibilidades de estar en varias altitudes, ¿no? El clima que aquí se desarrolló sigue siendo el AW, ya es de sabana, ya no es
¿sí? El AW aquí era como muy poquito. Pero aquí ya empieza el BW y BS, es decir, el estepario y el desértico y el CW, ¿no? El templado seco, templado desértico. Perdón, aquí no mencioné que es nuevamente en el bosque tropical caducifolio, donde se caen mucho las hojas. Es el clima es de sabana, nuevamente. También templado seco. O incluso puede ser seco estepario, ¿no? Con invierno seco. Pero bueno, nos damos cuenta que aquí es bastante más seco, pero sigue siendo caliente o templado. Frío no es, ¿no? Entonces, vemos que la temperatura media anual va de 22 a 24 grados, es bastante alta también. Aquí llueve de 600 a 1200. Ay, perdón. Aquí, perdón, la temperatura media anual aquí va de 17 a 29 grados, aquí en el bosque espinoso. Si nos damos cuenta, aquí el rango de diferencia es mucho mayor. Son 12 grados de diferencia, ¿no? ¿Por qué? Porque hay menos humedad, se regula mucho menos la temperatura. Y hay menos vegetación, o bueno, la vegetación es menos abundante, por lo menos se regula también menos la temperatura. Es decir, aquí en las diferentes estaciones llegan a cambiar desde 4 grados nada más, es decir, hay una diferencia solo de 4, hasta 18 grados de diferencia, ¿se da cuenta? Es muchísimo el cambio de temperatura que puede haber. Por eso quienes viven ahí por la Mixteca, pues en la noche sí sienten bastante frío y en el día mucho calor. Aquí lo que suele llover es de 350 a 1200 milímetros, llueve bastante, mucho menos. Y hay de 5 a 9 meses secos. ¿Dónde lo podemos encontrar? En la planicie costera de Sonora y Sinaloa, de forma discontinua a entrar a la península de Yucatán. También está en Tamaulipas, San Luis Potosí y el extremo norte de Veracruz. Y con una vasta porción en el Bajío de Guanajuato, Michoacán y Guerrero. Y de ahí va en manchones de Zacatecas, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. ¿Vamos bien hasta aquí, Arlet? Sí. Muy bien. Vamos a la siguiente parte entonces. Luego tenemos el matorral xerófilo. Ya dejamos los bosques, porque aquí nos va a decir arbustos. Ahora lo que predomina son arbustos altos y árboles bajos. Es decir, también no crecen mucho y las ramas empiezan a partir de menos del metro de altura del tronco. Estos se suelen dar en zonas áridas y semiáridas. También son muy comunes cuando viajamos ahí por la Mixteca o también cuando vamos pues por desiertos, etcétera. Y aquí hay muchos cactus, muchas cactáceas, ya sea grandes o pequeñas. Hay muchas especies de arbustos y de subarbustos con hojas alargadas y angostas. Para tener una mejor superficie de absorber. Un momentito, perdón. Bien, vamos de regreso. Muchas gracias por su paciencia, Arlette. ¿Me escucha? Sí. Perfecto. Ok, entonces, bien. Estábamos con el matorral xerófilo, ¿no? Vemos que, pues bueno, ya empiezan a ser arbustos
altos pero arbustos o árboles bajos. Hay cactáceas grandes o pequeñas, hay muchas especies arbustivas o subarbustivas con hojas alargadas y angostas, alargaditas y angostitas, y un estrato subarbustivo espinoso y perennifolio de diferentes alturas. Es perennifolio, por lo tanto mantiene sus hojas la mayor parte del tiempo, pero estas hojas, como le comentaba, ahora están hechas para resistir estos cambios de temperatura, para resistir la sequía, por lo que pues ya no pero pues ya no ya no son como las hojas que solemos conocer, que son anchitas, verdes, sino ya son alargadas para mantener la mayor cantidad de relación superficie, que es en donde pues se va a hacer el intercambio de, bueno, van a absorber la luz, etcétera, pero que también no van a perder tanta humedad. Entonces, bueno, este tipo de vegetación, se presenta en suelos someros, otra vez son suelos bastante poco profundos, en las bases de los cerros, con una altitud de 0 a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Nos damos cuenta que todavía está en altitudes mucho mayores que a las del bosque espinoso. El clima que se desarrolla aquí suele ser ya un clima seco como tal, ya sea estepario o desértico. Y su temperatura media anual va de 12 a 26 grados Celsius. Nos damos cuenta que hay una gran diferencia entre la parte más fría y la parte más cálida. Son 14 grados más o menos. La precipitación media anual, aquí nos decía que eran 12, ¿no? Aquí ya son 14. Y se puede extender a más, ¿no? La precipitación media anual suele ser menor a 700. Es decir, ya ni siquiera dice mínimo de 100. Sí, a veces hay de 100 a 400, pero es menos de 700. Es muy, 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 muy poca agua, ¿no? Y aquí hay de 7 a 12 meses secos, es decir, todo el año puede ser un mes seco. Bueno, podemos estar en temporada de secas. Por lo tanto, sus comunidades, las plantas tienen que, pues resistir, ¿no? Grandes temporadas de no tener agua. Y por eso es que son espinosos, por eso es que hay más cactus, más rosetófilos, etcétera, ¿no? Por eso sus hojas suelen ser alargadas y por eso ellos no suelen tener como una temporada seca en la que tengan que tirar sus hojas. Si se dan cuenta, si bien les va, solamente 5 meses van a tener hojas, ¿no? Aquí, pues bueno, llegan a tener hasta 3 meses con hojas, pero imagínense que todo el año no tenga hojas el árbol, no va a poder sobrevivir, ¿no? O la planta. Entonces, porque bueno, en estos casos del bosque espinoso, el caducifolio y el subcaducifolio, las plantas absorben la mayor cantidad posible de energía en esa temporada en la que sí tienen hojas, y ya pueden aguantar la temporada que no tienen hojas, ¿no? Pero aquí pues sería casi todo el año, no tendrían alguna temporada en la que sí tener hojas, en donde acumular pues de energía. Por lo tanto tienen que estar otra vez siempre con hojas, pero con otros mecanismos. También existen sitios donde incluso sí pueden tener de 900 a 1600 de precipitación, es decir,
hay lugares en los que sí son bastante secos, pero hay una temporada en la que llueve muchísimo, ¿no? Solamente que, pues bueno, aquí hay otras condiciones que hacen que se sequen más, ya sea por cuestiones de vientos, cuestiones de drenado o cuestiones, pues sí, del drenado de suelo o por extracción. Este tipo de vegetación se distribuye en la mitad septentrional del país, que es Baja California a Tamaulipas, y a lo largo de la altiplanicie hasta Hidalgo y el Estado de México, y también se encuentra en el Valle de Tehuacán, en Puebla y Oaxaca, ¿no? Entonces yo le mencionaba que esta vegetación sí suele ocurrir, pero es más común esta ahí en la Mixteca. Cuando viajamos, como dice aquí, de entre Puebla y Oaxaca, vemos pues este tipo de vegetación, ¿no? Todo bastante árido, bastante seco, con muchos candelabriformes, muchos cactus, etcétera, ¿no? Muchos rosetófilos. Bien, después tenemos nuestros pastizales. Ya pasamos por por las vegetaciones con madera, leñosas, o bueno, dominadas por organismos que tienen leña, leñosos. Ahora vamos a ver lo que está dominado por organismos que están en forma de hierba, herbáceas. Un segundito, Entonces recordemos que a estos lugares con con hierbas predominantes, se les va a llamar pastizales. Bien, ahora, ¿cuáles son las características de estos pastizales? ¿Por qué no hay árboles? ¿Por qué no hay matorrales? Bueno, vamos a ver, ¿no? También se les denomina zacatonales, páramos de altura y sabanas, ¿no? Hay una diferencia entre todas ellas. Y bueno, aquí, ¿qué es lo que sucede? Bueno, la altura media de las plantas va de 20 a 70 centímetros. Incluso pueden alcanzar casi el metro. Hay hierbas que pueden ser bastante altas. Pero bueno, van de 20 a 70 centímetros. Y tienen una cobertura menor del 50% y rara vez supera el 80%. Es decir, muchas veces pues sí está la planta, pero pues no cubre todo. O hay roca, o hay arena, o hay algo más que impide que las hierbas pues dominen por completo el área. Ok. Entonces, estos se van a presentar en suelos con un pH de 6 a 8, más o menos neutro. Su textura es como de migajón, así como de migajas. Arcilloso o migajón arenoso. Sobre suelos rocosos, pueden ser profundos o poco profundos, tienen una coloración rojiza a café y color grisácea, y la altitud en la que se encuentran va de 1000 a 2500 metros sobre el nivel del mar. Si se da cuenta, aquí ya no va de 0 a 2500, sino que sí se encuentran en lugares más altos, aunque hay a 400 metros sobre el nivel del mar.
Eso sería en el caso de los zacatonales. En el caso de los páramos de altura, como lo dice su nombre, va de 4.000 a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Ya ahí nos vamos a alturas bastante grandes, ¿no? Bastante bastante altas, por valga la redundancia, y también en sabanas de 0 a 150 metros sobre el nivel del mar. Como veíamos hace rato, en otras clases, la vegetación sí va a depender mucho del clima, pero también va a depender de otras características. Hay lugares en los que son tan altos, es tanta la altitud, que ya no es posible que crezcan ahí los árboles. Y entonces solo pueden crecer hierbas. Entonces, pues bueno, aquí por eso pasa eso en los páramos de altura. Hay lugares que las lluvias son tan escasas o tan temporales que, pues bueno, se convierte en una sabana. Solo pueden crecer hierbas que pues van a mantenerse como en incubación mientras no hay como dormidas, mientras no hay agua, y en cuanto llegue el agua crecen, se reproducen, crecen más y deja de haber agua y se mueren, ¿no? Y otra vez esperan a la siguiente temporada de lluvias. Bien. Y bueno, aquí va a haber varias diferencias, ¿no? O también hay lugares que los nutrientes son tan poquitos que pues bueno, no pueden crecer otro tipo de plantas, ¿no? Por ejemplo, en los acatonales a veces, ¿no? O porque fue arrasado anteriormente por el ser humano, o algún otro evento donde pues primero llegan las hierbas y luego ya se va a convertir en otro tipo de vegetación. Bien, aquí el clima en el que se desarrolla es el siguiente, ¿no? Lo vamos a dividir entre pastizales, páramos de altura y sabanas. Los pastizales se van a encontrar, es decir, los acatonales van a ser lugares con climas secos, ya sea climas esteparios o desérticos. Aquí lo que falta es el agua. En los páramos de altura lo que hay mucho es altura, porque los climas suelen ser de tundra, muy fríos, bastante fríos. Y luego tenemos las sabanas donde llueve bastante, pero solamente en algunas temporadas. Es decir, hay clima monzónico o de sabana. Incluso hay lugares en los que llueve tanto, hay tanta agua que ya ni siquiera pueden crecer otras plantas más que las hierbas porque los demás se ahogan. Entonces, bueno, ok. La temperatura media anual aquí va de 12 a 20 grados en los pastizales, es bastante templado. En los páramos de altura, como es un clima de tundra, va de 3 a 5 grados, con mínimas de menos 10 grados. Y las sabanas son bastante cálidas, de 22 a 27 grados. Ahora, la precipitación media anual, lo que suele llover en pastizales va de 300 a 600 milímetros, llueve bastante poquito en general, de 6 a 9 meses secos, es bastante seco. En los páramos de altura, llueve de 600 a 800 milímetros, y la mayor parte suele caer en forma de nieve nuevamente porque es bastante frío. Y en las sabanas suele llover más de 1000 milímetros y pueden llegar a ser hasta 2500 milímetros. Y aquí hay de 0 a 6 meses secos. Como le comentaba, o llueve tanto que no hay otro tipo de vegetación, o el suelo no permite que haya otro tipo de vegetación, o llueve tan escasamente o tan periódicamente que no puede haber otro tipo de vegetación.
Entonces, que haya un tipo o no de vegetación depende de muchos factores del clima, pero también del suelo y pues el paso del ser humano, ¿no? Aunque en casi todo el país hay pastizales de algún tipo, estos suelen ser más extensos en las regiones semiáridas y de clima fresco. Aunque se piensa que muchos de los pastizales no son exactamente naturales en México. O bueno, tal vez en el norte sí un poco más, ¿no? Pero en Oaxaca no. Sí hay muchos pastizales, pero no. Eso se cree que es por el paso del ser humano. Ok. Vamos a ver algo rapidísimo. ¿Se han dado cuenta? Que en las películas que vemos, cuando se caen las hojas es en la estación de otoño de los árboles. Cuando vemos películas que están basadas en Estados Unidos o en Europa, cuando los árboles pierden sus hojas es cuando pasamos al otoño, casi llegando al invierno, ¿no? Entonces, vamos a usar Paint. Ok. Si recuerda usted cuando estaba... Bueno, vamos a hacer primero esto. Permítame. Vamos a dibujar aquí un arbolito. Dibujamos su tronco, su tronco, su tronco, su tronco. Y aquí también vamos a dibujar su tronco y su tronco. Vamos a dibujarle algunas ramas. Imagínense que es el mismo árbol, ¿no? Nada más no me salió bien, pero imagínense que es el mismo. Y ahora vamos a poner las hojas, ¿no? Y aquí vamos a poner también una transición. 1, 2, 3. Bien. Entonces, nos han dicho que, pues bueno, los árboles se ven de la siguiente manera, ¿no?
ponerlo mejor aquí. Ok, y rápidamente. Ahora vamos a escribir, ¿no? Nos han enseñado, cuando vemos las estaciones del año, que por ejemplo aquí es verano, primavera, ay, híjole, lo hice al revés. A ver, perdón, discúlpenme. Vamos a hacer rápidamente una corrección. Listo. Bien, entonces aquí, que ya no es verano. Verano, primavera, otoño, invierno. Bien. Nos habían enseñado, o generalmente nos habían enseñado cuando veíamos las estaciones del año, cuando vemos películas, etcétera, que en los ecosistemas tenemos el verano, luego el otoño, el invierno y la primavera. Así, 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 y luego va para acá, ¿no? Y entonces, cada estación está marcada porque en verano, pues sí hay hojas, pero no tiene flor, en primavera tiene flor, en otoño las hojas se ponen amarillas y se caen, y en invierno no hay hojas. Pero, si nosotros nos acordamos de, pues, cómo son las estaciones del año en México, pues, para empezar, no suele caer nieve, ¿no? Casi no cae nieve, cae muy poquita, si es que cae, pero no como por ejemplo en países como Rusia, en países de Europa o en países como Canadá y Estados Unidos, o países como los Andes, Argentina, más al sur, ¿no? Muy, muy al sur, ¿no? Cerca de los polos. No es así, no son así las estaciones. Las estaciones del año suelen verse de la siguiente manera, ¿no?
Una temporada en donde hay muchas hojas, todo se ve verde. Va a ser en la de lluvias. Y una temporada en donde los árboles no van a tener hojas, ¿no? Entonces, bien. Pero si nos damos cuenta, esta temporada se parece a esta temporada se parece a esta de otoño y esta de secas se parece en invierno. Bien, los meses de primavera, según países donde nieva, suelen ser más o menos de marzo a mayo, ¿no? O de marzo a junio, ¿no? Luego, de julio, más o menos, ¿no? A septiembre, estamos como, bueno, estarán como verano. Bueno, no. Vamos a poner aquí, ¿no? De febrero, que es cuando está el Día del Amor y la Amistad y no sé qué, a abril, ¿no? Y aquí sí, de mayo a agosto. Otoño va de septiembre a noviembre. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Perdón, me equivoqué. Mayo a julio. De agosto a septiembre. Noviembre, perdón. Digo, a octubre. Y aquí ya el invierno de noviembre enero, ¿no? Bien. ¿En qué época suele llover más en México? Arlet, ¿usted qué se acuerda? ¿Cuándo es cuando empieza a llover más en México? ¿De qué mes a qué mes más o menos? ¿En otoño? Adelante, adelante. ¿Qué iba a decir, perdón? En otoño. Ok. Entre verano y otoño, ¿no? Como que empieza a llover de mayo más o menos a... Permítame un segundo.
Bueno, de mayo a septiembre, incluso a octubre, ¿no? Y luego, más o menos, de noviembre a abril, empieza a hacer, deja de llover, ¿no? No hay lluvia. En noviembre, diciembre y enero hace mucho frío, pero luego no llueve. Y luego, ya en abril empieza a hacer mucho calor, en marzo también, ¿no? Y sigue sin llover, ¿no? Entonces está de secas. Luego cuando vemos estos árboles así, suele ser más o menos a veces de marzo a abril, ¿no? Vemos que que están como naranjas las hojas. Bien, ¿esto a qué se debe? Bueno, se debe más que nada a que, bueno, si nos acordamos de nuestros climas, cuando estuvimos viendo la parte de climas, se acuerda que vimos algo muy importante, que es la latitud. Cuando veíamos la latitud, veíamos que en el Ecuador generalmente va a llegar casi siempre la misma cantidad de luz, de sol. Vamos a seguir como las temperaturas casi iguales siempre, ¿no? Luego aquí en los trópicos sí va a cambiar la temperatura, pero no va a ser tan marcado. Y en los polos, más cerca de los polos, aquí sí se van a marcar mucho las estaciones del año. ¿Por qué? Porque va a haber una época en la que sí va a llegar más luz y en la otra en la que casi no va a llegar luz. Ok. Bien. Estas épocas, pues bueno, están que, bueno, coinciden más porque vamos, aquí está Estados Unidos, Canadá, Europa, donde vemos que tienen estas cuatro estaciones. Que están bastante marcadas. Bueno, sus estaciones pues tienen que ver mucho con pues la cantidad de luz que llega y también con el agua. Ahora, en México nos damos cuenta en este mapa, bueno, en esta imagen, que pues estamos entre los trópicos y el Ecuador, estamos más cerca. Entonces, para empezar, las estaciones climáticas no van a ser tan marcadas. Y entonces, ¿por qué nosotros de todos modos no tenemos hojas verdes todo el año? Porque a veces tenemos hojas amarillas como el otoño del norte de los países, de los continentes, y también tenemos una temporada donde nuestros árboles no tienen hojas y una temporada donde se vuelven a poblar de hojas. También tenemos una con flores, pero eso ya depende de cada especie, ¿no? Ok. ¿Por qué es así? ¿Por qué sucede así? Y además no ocurre exactamente en los mismos meses, ¿no? No ocurre exactamente que en primavera, que en verano, que en otoño o que en invierno. Primavera, verano, otoño e invierno van a estar más comandados por
por la cantidad de iluminación que va a llegar y por el calor, etc. Ahora, la representación de la vegetación ya no va a ser tanto por la cantidad de luz que le va a llegar a la zona, sino por la cantidad de agua que va a tener. A eso iba a ir yo. Si se da cuenta, en secas se parece al invierno y en la transición de lluvias a secas se parece a otoño. Y entonces en lluvias se parece más o menos a verano o primavera. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, porque en realidad los árboles tiran sus hojas para prevenir la deshidratación, principalmente. También lo hacen para evitar perder cierta temperatura, para evitar tener daños por la nieve, porque a veces si sus hojas son muy, si son como las hojas comunes que conocemos, que son muy anchas, si mucha nieve se acumula aquí, pues corre el riesgo de que se rompan las ramas y las hojas, pero es más que nada para evitar la deshidratación. En México, como no hay tanta diferencia en el clima, no como más arriba en el continente, pues bueno, sus hojas se van a perder más que nada en la época de secas. En cambio, y bueno, aquí en los países que tienen estas 4 estaciones también van a perder sus hojas en la época de secas, solamente que su época de secas es en invierno, ya que el agua congelada, a final de cuentas, no es agua que pueda absorber en ese momento la planta. Entonces, los árboles, las plantas, van a tirar sus hojas cuando sea temporada de secas, ya sea que haga frío o que haga calor. Si se da cuenta, aquí en México la temporada de sin hojas va a ser caliente. Y en Estados Unidos, Canadá, Europa, la temporada sin hojas va a ser fría. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, todo bien. Ok. Entonces, bueno, eso era lo que quería comentar en esta parte. Que si nos damos cuenta, nuestra temporada en la que parece otoño, no es que sea otoño y empieza a hacer frío, sino que empieza a dejar de haber agua. Se ve amarillo y rojo porque pierden sus hojas porque deja de haber agua, ¿no? Y aquí ya siguen pues cafés y verdes porque no tienen una temporada en la que puedan absorber agua suficiente. Entonces tienen que emplear otros mecanismos. Bien, entonces ya pasamos con el pastizal. Y vamos ahora con el bosque de Quercus. Nuevamente, son árboles, ¿no? Por el bosque, son árboles los que predominan y van a ser bosques de encinos más que nada. Estos son los Quercus, el género Quercus, ¿no? Estos encinos que luego usan para la leña, etcétera, y que si nos damos cuenta es una misma planta y de ahí crecen varios tronquitos que luego a veces los cortamos y si los cortamos bien, después de un tiempo vuelven a crecer y vuelve a crecer el árbol, ¿no? Bueno, esos son los encinos. Aquí, pues bueno, depende. Hay lugares en donde hay muchos encinos en una sola área y hay otras en las que no hay tantos encinos. Su altura va de 2 a 30 metros, ¿no? Dependiendo de qué tan profundas puedan llegar sus raíces y qué tanta agua haya disponible. Y hay algunos que pueden llegar hasta 50 metros, imagínense. Y tienen hojas de diferentes tamaños y de una textura coriácea, ¿no? Estos se encuentran en sustratos ígneos, es decir, como tanto en sustratos ígneos como sedimentarios, que, bueno, se va a quedar de tareas lo de ígneos y sedimentarios. No sé si ya vieron el tema de rocas y suelos con el profesor Gustavo, pero me comentan en la próxima clase.
Y también están en suelos profundos y planos. Pueden estar en suelos rocosos e inclinados o pedregosos. De diferentes texturas, puede ser arcilla o arena, de coloración variada, rojos, amarillos, negros o cafés, y usualmente con un pH ácido, ¿no? De 5.5 a 6.5. Si nos damos cuenta, están en muy diferentes tipos de vegetación, de suelo, entonces, pues son muy flexibles en el ámbito de que pueden estar en varios lugares, ¿no? Se encuentran en altitudes de 0 a 3.100 metros sobre el nivel del mar, es decir, desde el nivel del mar hasta lugares bastante altos. Y el 95% de estos árboles, de esta vegetación, se halla entre 1.200 y 2.800 metros. El clima en el que se desarrolla nuevamente son muchísimos y variados, ¿no? Vamos desde los climas C, que son templados, a los climas A, que son tropicales, y pasamos por los climas B, que son secos, ¿no? Entonces, estamos en los climas templados, que son con muchas lluvias o algo secos, ¿no? Templados con lluvias, templados secos, ¿no? O también pueden ser tropicales, tropicales con muchas lluvias nuevamente, o secos, y pueden ser climas secos, esteparios, ¿no? Con cierto tipo de precipitación, ¿no? Ok. Bien, aquí la temperatura va de 10 a 26 grados, ahora ya son 16 grados de diferencia, y más frecuentemente va de 12 a 20, con 8 grados de diferencia. Su precipitación media anual va de 350 a 2.000 milímetros, es decir, sí es bastante amplio, y la mayoría va de 600 a 1.200, y tienen de 0 a 9 meses secos, es decir, son bastante amplios en rango. Tanto de clima como de altitud, de suelos, de precipitación, solamente que sí tiene que llover más o menos, a cierta cantidad, no ser tan demasiado seco, y pues bueno, básicamente eso, ¿no? Y que sea un lugar preferiblemente un tanto alto, ¿no? En México se presentan en las cadenas montañosas y se tienen encinares en toda la República Mexicana, menos en Yucatán y Quintana Roo, donde pues ahí sí ya es mucho más húmedo, ¿no? Ok. Vamos a llegar hasta aquí en la clase, Arlet. La próxima clase terminamos con bosque de coníferas, mesófilo de montaña y vegetación acuática y subacuática. Y vamos a comenzar con otros temas, ¿sale? ¿Tiene alguna pregunta hasta el momento? Todo va bien. Bueno, ok. Pues bueno, pues muchas gracias por su presencia, gracias por la atención, seguimos en contacto, espero que tenga un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima clase, ¿sale? Gracias igualmente. Que esté muy bien.